Buenos días. Hola a todos, bienvenidos otra vez. Desde Chattanooga, Tennessee, desde nuestra autocaravana, todo bien. Los palos están súper pegados. Ya quitamos todas las toneladas de peso que le habíamos puesto, para asegurar que todo se pegara bien, parejo. Y hoy vamos a empezar a hacer un poco más que hay que hacer. Vamos a poner unos palitos aquí para asegurarnos que el piso que le vamos a poner, el plywood, se pegue. Para que tenga un lugar firme donde apoyarse. Ahí entre ese y ese y entre estos dos. Todo alrededor. Queremos que haya un lugar sólido para la madera del piso apoyarse. Y además queremos inventar algo parecido al piso aquí arriba de los dos guardafangos. Pero todavía no lo tenemos bien diseñado, así que ya veremos caminando cómo va a ser. Hola, somos Maurice y Katia. Hace unos meses compramos una vieja autocaravana con la idea de restaurarla. Pero en realidad hoy la estamos construyendo totalmente. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en nuestro sueño de empezar a viajar. Bueno, ya las piezas de madera que van aquí, como les enseñamos, están allá pintadas, esperando que se sequen un poquito. Y cuando estén secas, entonces vamos a armar toda una base o algo ahí para que los mantenga a nivel todos juntos y pegarlos ya definitivamente al piso. Y entonces ahora vamos a trabajar en el invento que hay que hacer aquí en el guardafango. Que todavía ni tiene nombre. ¿Cuáles son las dudas, Mau? Duda, ¿no? Mirando cómo voy a hacer todo el esqueleto para que funcione, porque bueno, aquí se demuestra mejor. Quiero que quede 1,5 pulgadas alrededor de todo el guardafango, para que cuando se le eche la espuma aislante pues quede 1,5 pulgadas cubriendo o más. Había pensado 2 piezas de madera aquí y 2 abajo, pero si pongo 2 solamente arriba, pues cuando pongamos en el futuro la pieza de plywood o lo que vaya a cubrir el guardafango, pues aquí se queda mucho menos de 1 pulgada o casi nada. Tendría que tal vez poner otra pieza aquí para que aquí quede aproximadamente 1,5 pulgadas, luego aquí igual 1,5 pulgadas y entonces acá 1,5 pulgadas. Pasaron solo, yo creo, 30 segundos y ya cambiamos de idea, ¿no? Encontramos una idea más fácil, más rápida, más útil. Conveniente, exacto. Conveniente. Yo creo que en lugar de hacer contornear el guardafango, pues lo voy a hacer recto. Tendré más área plana por lo que va a ir aquí en este escondite, en este compartimento. Al final el espacio que se desperdiciaría sería solo aquella esquina. Sí, estas dos esquinitas que en realidad no sirven a mucho. No habrían servido de mucho si hiciéramos esto a contorno del guardafango. 2 pulgadas. Hay media pulgada de diferencia entonces entre el guardafango. Sí, porque el guardafango cae para acá. Esta pieza aquí va a ser de 2 pulgadas y esta va a ser de 1,5, así como está acostado. Para emparejar. Ahora lo que están haciendo es moldear los palos. Adaptar los trozos de madera a la forma que tiene el piso, más o menos. Porque como aquí todo tiene su forma particular, hay que adaptar cada cosa. ¿Y entonces ahora qué? Ahora hay que armarlo todo. Oh, ¿viste? Ahora sí es más facilito. Ya. ¿Qué? Llegó la hora de pegar esto a las patas, que al final son 5 patas. Mejor que sobren y no que falten, ¿no? Ok.
invento. ¡Oh! ¿Cómo que vos? ¿Qué pasó? Oye, oye. ¡Ya! Muy bien. A ver. Ah, hay que hacerle lo que le hice a aquel. Ah, sí. Hay que Por comerle un eso no poquito quiero ahí. entrar. Uy, ahora ¿Qué pasó? tenía que habérselo hecho antes de poner las patas. ¿Por qué? ¿Cómo vas a poner esto en la sierra? Oh. Tienes razón. A ver, otra vez sí. ¿Sí? Oye, no me grabe bostezando. ¿Ya vieron? Que Katia tiene sueño. Yo no. Menos mal. Yo podría estar trabajando aquí hasta las 3 de la mañana. Ve, casi son. Nada, Bien. estoy cansado. Por hoy acabamos y acabamos al punto de que tenemos pintados los dos aparatos de aquí de encima del guardafango. Pensamos un poco en lo que vamos a hacer mañana. Estuvimos midiendo ahí sobre lo que va a pasar con la puerta principal. Mañana estaremos trabajando en eso. Mañana trabajaremos con estas. Por hoy nos vamos a duchar dormir. y a dormir. Gracias por acompañarnos hasta hoy. Nos vemos mañana. Entonces, Ya estamos aquí otra vez. Y vamos a pegar los burritos, los banquitos, los artefactos que hicimos ayer. Así que vamos a ponerle pegamento y aplastarlo para que se pegue bien. ¿Estamos listos para la puerta entonces? esto me da hasta un poco de miedo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay que barrenar la puerta, pero a la misma vez hacerle rosca. Sería utilizando uno de estos tornillos que barrena y hace rosca al mismo tiempo. Pero si se parte en el lugar donde va la bisagra, entonces se forma un problema. Pero hay que barrenar y hacer rosca, luego sacar estos tornillos que tienen tremenda cabeza y usar los tornillos que vienen con la bisagra, pero que son diseñados para madera, por eso habría que barrenar con otro y luego poner este que tiene la cabeza que se escondería en la bisagra. Al final, como siempre, lo que simplemente tenía que hacer dos barrenos, poner dos bisagras y poner una puerta, se transformó en una película. Ya es lo normal aquí. Hay que desarmar algo que ya hice y rectificarlo. Este tubo, el marco de arriba de la puerta, está un poquito caído en este lado. Y la ranura que aquí es de 1/4 de pulgada, acá es de 1/8 de pulgada. O sea, la mitad. Y necesito ese otro octavo aquí, porque van a ir vestiduras y cosas, necesito Poco de espacio. el espacio ese ahí. Por lo tanto, antes de hacerle nada a la puerta, hay que cortar el marco, subirlo 1/8 y soldarlo nuevamente. Ya está. Vamos a empezar por donde empezamos antes. Está bien, como siempre. Da igual, pero ahora está bien hecho. Esperamos eso. Quedó especial. Bueno, ya sabemos dónde van. Ya sabemos dónde van. Ahora hay que abrir huecos en la puerta, coger la bisagra, después abrir huecos aquí, cogerla ahí. Marcar acá en el marco, valga la redundancia, donde va a ir el hueco
del cierre. Al final del día vamos a tener la puerta que ya se abre y se cierre, ¿verdad? Vamos, dime que sí. Sí. Oye. Lista. Lista. Ay, meja. Ya llenaste la puerta de hueco. Ay. Bueno, va a ser más ligera. Ahora sí ya no hay marcha atrás. Vamos al otro. Oh, ¿qué? ¿Qué? Son muy chiquitos los tornillos. O muy grandes los huecos. Al final creo que voy a tener que usar este tornillo que no quería usar. Porque está diseñado para madera. Que es el que venía con la bisagra, pero bueno. Ya, al trabajo que va a hacer, está bien. La bisagra es más rara, ¿eh? Que tiene la mitad afuera. Porque están diseñadas para que la puerta funcione como una puerta de nevera casi. Se abre parejo. En lugar de hacer así, haces. Me gusta. Ey. Ya están las 3. ¡Tarán! ¿Viste? No sé, no fue tan difícil, Mau. Menos mal. Falta hacer algo parecido acá. Ok. Y el hueco del llavín. Está bien, me gusta. ¿Así? ¿Este es el sentido de la poesía? Sí. Ah, porque En el medio. Ponemos los dos. los otros dos. Muy bien, mira, va una vuelta. Ay. Adelante, bienvenido. Trin. Bueno. Salió aire. Un fantasma ahí adentro del tubo. Oh, mira lo que apareció de aquí. Pero, ¿por qué no está seco todavía? ¡Ah! Mira, pero wow. ¡Wow! Pero, ¿por qué no se secó? Oye, chico, no seas mal educado. ¡Wow! Un pomo entero de cacharro de eso aquí adentro. Esto es por lo que yo te digo. Cuando el líquido se viene dentro de la lata, está líquido. Claro, mientras que no le dé el oxígeno, con el aire. no se pone duro. Si está líquido, seguramente no está llenando todo el tubo. Claro. No se ha hecho espuma. Y no está haciendo la función que queremos. La otra cosa es que esta caravana la vamos a llenar de huecos cuando empecemos a poner la piel exterior. Por lo tanto, en algún momento se va a abrir un hueco y van a salir. Lo único que va a pasar es que se va a hacer tremenda cagazón. Es lo único malo de todo. Paredes, ¿no? Sí, imagínate que esto pase en una pared. Pues nada, que seguimos descubriendo que no somos profesionales Si alguien tenía duda y creía que éramos profesionales, pues no. Ya saben, poniendo espuma tampoco somos profesionales. ¡Oh! Otra vez no, ¿eh? No. Oye. Oh. Bien. ¡Mira! A ver si esto cierra ahora, Ay, Oh, mira, choca ahí. Sí, para los dedos choca, miren como siempre me toma el pelo este hombre, miren. Oye, ¿dónde está tocando? ¿Abajo? Oh, está tocando, vida.
Y no sube. Me voy. Bueno, la broma que le hice a Katia no era broma. ¿Viste? No cierra la puerta. Como pueden ver, choca aquí con el área del escalón. Y lo que pasa es que cuando diseñamos el hueco de la puerta, lo diseñamos pensando en comprar una puerta con marco y todo. Y bueno, no importaba tener un octavo o poquito menos de un octavo de diferencia aquí y acá, porque el marco lo iba a cubrir todo eso. Y como la puerta tenía su propio marco, funcionaría perfecto. Pero después, al cambiar las cosas, no encontramos la puerta que necesitábamos, construimos la nuestra y ahora esto sí se convirtió en un problema porque el marco, decidí dejar el mismo tubo como marco, pero aquí está la parte del escalón que sube o entra más hacia adentro y me cambia la medida interior del área de la puerta, y eso ahora hace que la puerta me choque. También tiene que ver con el hecho de que estas bisagras funcionan como funcionan, pero bueno, ya no se puede volver atrás. Hay que seguir improvisando con lo que tenemos. Pues las ideas que se me ocurren para solucionarlo sería o cambiar de bisagras, lo cual significa que tendría que cambiar bastante del diseño de la puerta, o cortar la puerta, achicarla, que es tremendo trabajo también, o no sé, ¿qué se te ocurre a ti? Comprar una puerta sería bueno, a pesar de que habría que desperdiciar toda esta puerta, pero tampoco aparecen puertas en estas dimensiones que tenemos aquí. Hay que analizar esto un poco, pensarlo y definir qué solución vamos a usar. Yo creo que hasta aquí llega el video de hoy, entonces. Sí. Habrá que sentarse a analizar. Sí, y además no queremos aburrirlos con 36 pruebas como seguramente va a ser, y entonces vamos a encontrar la idea definitiva y ya le contaremos. Así es que no se pongan bravos, no se enojen. Esperen al capítulo que viene y esperemos que tengamos una solución para enseñarles. Sí. De todos modos, gracias por acompañarnos. Creo que adelantamos bastante en lo que fueron las dos bases estas de los guardafangos. A mí lo estaba diciendo Mau, me dan sentido de construcción interna, ¿sabes? De muebles, de espacio. Tenemos que acabar las puertas para empezar a poner la piel exterior y entonces insulation interna. El aislamiento. No veo el momento. Los vemos en el próximo episodio. Gracias por quedarse con nosotros. Compartan el video, denos un like si les gustó, a pesar de que no somos profesionales. No resultó como pensábamos, pero vamos avanzando poquito a poco. Claro. Cuídense. Hasta pronto. Los queremos mucho. Chao.